Romy Chan, con quien vamos a hablar sobre lo que podría pasar con la vicepresidenta Dina Boluarte si es que prospera la acusación constitucional en su contra, y también del presidente Pedro Castillo, que tanto puede complicarse su situación con los supuestos audios de Villaverde y Pacheco. ¿Cómo está, doctora Chan? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Empecemos por este tema primero, el tema de los niños, esta entrega, este pedido de impedimento de salida de 36 meses que ha hecho el Ministerio Público y esta entrega de los pasaportes. ¿Efectivamente se hace ante el Ministerio Público esta entrega de pasaportes o lo tendrían que hacer efectivamente ante el Poder Judicial, que es la que ha dictado el impedimento de salida en su contra? Bueno, en realidad lo lógico es que se haga ante el Poder Judicial, no es lo más recomendable, porque ya el Ministerio Público hizo una solicitud ante el Poder Judicial, que es el tema del impedimento de salida, y eso ya no va a cambiar, no va a modificarse, hasta que el Poder Judicial finalmente decida o emita su decisión. Entonces lo más saludable es que se haga entrega ante el Poder Judicial, ¿no? Por un tema de estrategia. Ahora abordemos directamente el tema de Dina Boluarte. La vicepresidenta se encuentra en estos momentos todavía fuera del país. Sin embargo, la situación es bastante complicada porque, según un informe de Contraloría, ella habría infringido el artículo 126 de la Constitución. Y la pregunta, doctora Chan, es si es que la acusación constitucional que han planteado contra ella en el Congreso de la República puede terminar en una inhabilitación para ejercer el cargo público, y qué tanto alcance tiene esta inhabilitación de darse. ¿Podría caer sobre su función como ministra de Estado o también como vicepresidenta de la República? Eventualmente sí, porque si el Congreso decide o encuentra que, por ejemplo, hay indicios hasta de responsabilidad penal, no solo puede disponer una sanción política a nivel del Congreso, sino que incluso podría remitir los actuados al Ministerio Público para que también ahí se haga una investigación penal, en donde también se podría afrontar una sanción de inhabilitación. O sea, en verdad, por cualquiera de los dos frentes podría darse este supuesto en su caso. Y en ese caso, digamos, yo le hago la pregunta directa porque hay una suerte de polémica entre distintos abogados que yo he podido escuchar sobre hacia dónde alcanzaría esta inhabilitación política. Es decir, hay quienes dicen que, habiendo cometido la falta como ministra de Estado, no tendría por qué afectarse su función como vicepresidenta de la República. ¿Qué opina usted en ese sentido? Lo que pasa es que, en realidad, cuando hablamos de funcionarios públicos, se entiende que el funcionario debe cumplir sus labores conforme con la ley, con las disposiciones y dando el ejemplo. Entonces, si en alguna de sus actuaciones como funcionario público, ya independientemente de que sea ministra o que sea congresista, no actuó respetando ese deber, lo lógico pues es que la inhabilitación sea para ejercer un cargo público, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que uno haga una distinción y diga, bueno, puede seguir siendo funcionaria, pero no para este puesto, sino para este otro, cuando en verdad no se ha demostrado que sus actuaciones hayan ido en respeto y acorde con los postulados o los parámetros de la administración pública, ¿no? Entonces, por esa razón, por un tema de lógica, se entendería que una inhabilitación debería ser para cualquier cargo como funcionario público. Hay quienes dicen que, por ejemplo, podría esquivar esta inhabilitación con una medida de amparo, es decir, en la medida que la señora Boluarte no haya cometido estas infracciones en su calidad de vicepresidenta, ella podría solicitar al Poder Judicial una medida de amparo para que no se aplique esta eventual inhabilitación. ¿Qué opina usted con respecto a ese planteamiento? En realidad, el amparo es una medida que cualquier ciudadano puede plantear si siente que se ha afectado su derecho al debido proceso o a la defensa, por ejemplo, o algún derecho fundamental. Entonces, están todos en su derecho de poder plantear una acción de amparo. El asunto aquí es si el Poder Judicial le va a dar o va a resolver el amparo a su favor, ¿no? Entonces, eso va a depender del criterio que el juez tenga. Y yo diría que ahí habrá que tener mucho cuidado porque no es costumbre que el Poder Judicial suele entrometerse en las sanciones que el Congreso da a nivel político, ¿no? Y además tampoco es muy sano, porque en realidad en el Perú rige algo que se llama la separación de poderes, ¿no? Entonces una sanción política a nivel de legislativo no debería ser entorpecida por una medida judicial, salvo, claro, que en efecto se vulnere un derecho de debido procedimiento, que creo que no es tanto el caso de la señora Boluarte. Ahora, pasemos al caso de los audios que se han difundido en los últimos días de Samir Villaverde y Bruno Pacheco. ¿Qué tanto complican la situación del presidente de la República estos audios, doctora Chan? Yo creo que en general ya la situación del presidente está complicada, ¿no? El problema pues es que la investigación en su contra no está avanzando justamente por esta interpretación que hizo la fiscal de la Nación anterior, ¿no? En que hasta que termine su mandato no se podía investigar. Y es una interpretación que, bueno, no ha sido modificada actualmente por el fiscal de la Nación actual, que es el doctor Pablo Sánchez, ¿no? Definitivamente estos audios yo creo que la complican aún más,
porque el postulado de la Fiscalía, ¿no?, es que habría una organización criminal donde el presidente también había participado. Y un poco de lo que se da cuenta aquí es que en efecto había una especie de repartija de puestos en la función pública para que se consiguieran, pues, obviamente, beneficios patrimoniales para personas particulares, ¿no? Este tema de, oye, en 3 meses tú recuperas tus 500.000 soles, ¿no? O sea, esto es un tema claramente de corrupción y en el marco de una organización que ya está dedicada básicamente a cometer delitos, ¿no? Entonces, si la investigación del presidente se retoma, yo creo que definitivamente estos testimonios van a tener que ser valorados y junto con otras pruebas que se puedan haber conseguido, se establecerá, pues, si él tiene o no responsabilidad. Ahora, ¿esto, diría usted, forma parte de la estrategia del señor Samir Villaverde en su defensa? Se lo pregunto porque la semana pasada hemos asistido a una serie de declaraciones sin pruebas del señor Villaverde y finalmente, después de algunos días, salen estos audios que están vinculados más a lo que se le está investigando al señor Villaverde en este momento en la Comisión de Fiscalización que a los dichos precisamente relacionados con este presunto fraude electoral. ¿Qué lectura le da usted a la aparición de estos audios, además en el momento en el que hacen su aparición en el contexto? Yo creo que el señor Villaverde, en la medida en que además está preso, ¿no?, definitivamente debe estar buscando algún tipo de acuerdo de colaboración eficaz, ¿no?, para poder conseguir su libertad, que sería la única manera de hacerlo, ¿no? Y en ese contexto es que está soltándose tal vez estos videos, ¿no?, que pueden tener alguna relevancia o que pueden hacernos notar que sí habría algún tema de interés que él podría dar. Lo cierto es que el video solito no es prueba de nada. El video es una conversación donde se dice una serie de cosas, pero que todavía no se han corroborado. La corroboración tiene que darse por parte del Ministerio Público, que por eso ha solicitado al programa periodístico que le remita los audios, ¿no?, y también con otros elementos probatorios que puedan haber sido dados por otros colaboradores, como es el caso de la señora Karelyn López, ¿no?, que más o menos también va en su declaración en una línea muy similar respecto a esta organización criminal. Por ejemplo, ¿no?, tendrá que sumarse también el dinero que se encontró al señor Pacheco en Palacio, porque más o menos respondería a los mismos intereses, las interferencias que él ha tenido en el tema de SUNAT, en el tema de las Fuerzas Armadas, en el tema de la Policía Nacional con los ascensos, ¿no?, que también de alguna manera corroboran que acá habría como una especie de repartija y de puestos designados a dedo que no tenían como fin pensar en la mejora del país, sino en una mejora particular y en actos de corrupción, ¿no? Entonces también eso se suma a la investigación. Pero entonces no es solamente el audio, ¿no?, sino que el audio sirve como un elemento más en el marco de una gran investigación que en este momento se viene siguiendo contra todos estos personajes. Ahora, la última y la del estribo, y le pido una respuesta muy breve, doctora Chang, relacionada al futuro del señor Bruno Pacheco. Él ha salido ayer en declaraciones a una radio local a decir que no es su voz, que él tiene miedo porque se encuentra amenazado tanto por el lado de los que se relacionan con el presidente Pedro Castillo como de la oposición. ¿Qué tan importante es la reaparición del señor Bruno Pacheco en medio de esta situación, en donde aparecen estos audios y en donde el señor Samir Villaverde empieza a declarar con respecto a estas irregularidades? Yo creo que es fundamental, porque realmente quien podría aportar muchísimo en el marco de una colaboración eficaz, con elementos, con pruebas, es el señor Pacheco. Entonces yo entiendo que él, que además está prófugo, sería muy conveniente para él buscar a la Fiscalía y buscar llegar a un acuerdo que evite que él vaya a prisión, que es algo que, por ejemplo, ha hecho la señora Karelyn López, ¿no? Entonces, esperemos pues que él, entiendo el temor y las presiones que seguramente debe sentir, pero espero pues que busque que la verdad salga a la luz y se arrepienta si es que ha cometido algún tipo de delito y opte por un tema de colaboración eficaz, que es lo que todas y todos los peruanos esperamos. Muchas gracias, doctora.